Les deseo paz a todos ustedes, queridos pastores, amados líderes, amados servidores y todos aquellos creyentes que tienen su corazón dispuesto a servir al Dios de la gloria, al Dios Altísimo. Estamos nuevamente juntos en esta clase, una vez más en un día hermoso, soleado, eh, lindo, adecuado para estudiar las Sagradas Escrituras. Estamos en la clase número 5 de esta materia que la vamos a dejar por la mitad, ¿no? Porque habíamos dicho que hoy íbamos a tener la última clase de esta materia que se llama Gracia de Dios, la primera parte. La primera parte va a ser el tema referido a la gracia de Dios y la segunda parte al recorrido del tabernáculo y el significado de cada una de sus partes. Un significado espiritual que nos va a impactar cuando recorramos el tabernáculo y entendamos qué es lo que significan cada una de sus partes. Entonces estamos en la materia, en el curso que es Teología y Práctica de la Función Ministerial. Este curso completo se trata de revelaciones bíblicas para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal y estamos en la materia Gracia de Dios. Es una materia doble, tiene una primera parte que es la gracia de Dios y la segunda parte nos vamos a referir al tabernáculo y el recorrido, el análisis de cada una de sus partes. Así que lo segundo que les voy a decir es que en esta clase vamos a intentar estudiar 2 capítulos. Siempre nos proponemos avanzar y a veces no logramos el avance adecuado, pero lo intentamos. Así que vamos a tratar de ver el capítulo 7 de sus libros, del libro que tiene cada uno de ustedes en su poder, que es Gracia y Perdón por su intercesión, y nos vamos a referir a la disciplina en la iglesia. Y el 8 nos vamos a referir a pecados por madurez espiritual. ¿Cuáles son los pecados que describe la Biblia? Que son productos todos ellos de madurez, inmadurez espiritual, inmadurez. El gran tema de esta materia, siempre en cada materia definimos cuál es el gran tema, y el gran tema de esta materia es aprendiendo a vivir en la gracia de Dios. Ustedes ya saben que siempre les voy a pasar este cartelito, donde están las 5 revelaciones para el ejercicio, porque de eso se trata la materia completa. La materia completa se trata de esto. Las revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Bueno, acá tenemos estas 5 revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal y lo escribimos y lo mostramos antes de empezar cada clase. ¿Por qué? Porque Habacuc 2.2 dice: y Yahweh me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Entonces es necesario escribir la visión. Entonces ahí tenemos escrita las 5 revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Muy bien. Les recuerdo entonces, esta dijimos es la última clase antes del receso vacacional. Digamos, nos vamos a tomar unas vacaciones. Desde ahora y hasta el día 23, lunes 23 de marzo. Agéndelo, agéndelo. El lunes 23 de marzo, vamos tomando nota. Hoy tenemos la última clase que no es la última de la materia, es la última clase del año. Empezamos el receso, o sea, las vacaciones, y el lunes 23 de marzo continuamos con las clases, con el capítulo que siga. Hasta donde hayamos llegado hoy, vamos a continuar con el que sigue. ¿Qué vamos a hacer entre ahora y el lunes 23 de marzo? Vamos a seguir comunicados, por supuesto. Vamos a seguir conectados, por supuesto. Vamos a seguir en comunión, claro que sí. ¿Vamos a seguir escudriñando las Escrituras? Obviamente, sí lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer desde el lunes que viene? Desde el lunes próximo, el lunes de la semana próxima. ¿Qué es lo que vamos a hacer hasta el lunes 16 de marzo, que es el anterior al 23, que empiezan las clases nuevamente? Bueno, vamos a hacer
unas reflexiones más cortas, más cortas. Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una reflexión bíblica semanal en vivo. ¿eh? Usted dice, ¿y las clases son en vivo? Claro, esta clase usted la está escuchando en vivo. Pero ¿qué vamos a hacer? No vamos a dar una clase de 2 horas, como lo venimos haciendo hasta ahora. No, vamos a seguir en comunión, vamos a seguir conectados, vamos a seguir aprendiendo las Escrituras, vamos a seguir reflexionando sobre la palabra de Dios y sus instrucciones. Entonces, por eso le llamamos reflexión bíblica semanal en vivo. Y en lugar de hacerlo, tome nota de esto, a las 19 cada lunes, vamos a hacer a las 20. ¿Vieron? Ahora son las 19:07 y miren, está un sol radiante como si fuera media tarde. Entonces, vemos que para hacer esta reflexión, que va a ser más breve, no podemos hacer una hora más tarde. O sea que nos vamos a conectar todos los lunes a las 20 horas, pero ya no por la Facultad Bíblica, sí por Retorno TV, ahí lo dice, ve en su pantalla, la clase, la reflexión esta que vamos a hacer de comunión cada lunes, se va a transmitir por retorno.tv, eso igual que ahora, pero ya no por la Facultad Bíblica, porque no son clases, no son clases de estudio, no se van a transmitir por la Facultad Bíblica, se va a transmitir por el streaming mío, personal, que es www.horaciocorneli.com. Ese es el streaming mío, horaciocorneli.com. Ahí en ese streaming, el horaciocorneli.com, usted va a tener conferencias en vivo. Entra, www.horaciocorneli.com, conferencias en vivo, cliquea conferencias en vivo y le va a aparecer la pantalla para ver en vivo la reflexión de todos los lunes a las 20 horas y va a poder, va a tener el chat ahí a la derecha de la pantalla y usted va a poder hacer preguntas, comentarios, saludos, todo lo que quieran. Ahora, ¿qué más les voy a decir? Que me gustaría tener una interacción mayor con ustedes. Por supuesto van a estar los pastores, los líderes, los servidores, los creyentes que nos han acompañado durante estas clases desde marzo y hasta acá, del año 2019. Entonces, todo lo que nos acompañen cada lunes a las 20 horas, por retorno.tv o por horaciocorneli.com, le vamos a sugerir que planteen dudas. Temas que quieran ministeriales, temas ministeriales, ¿no? De funcionamiento, de Biblia, de ejercicio del sacerdocio, de ejercicio del ministerio, como pastores, como líderes, como servidores. No me pregunten algo de, no sé, de los gigantes antes del diluvio, de los gigantes después del diluvio. Realmente usted ya me conoce, yo no hablo de eso. Tenemos hermanos que sí, que han estudiado más profundamente esos temas, y como el cuerpo es así, es multiforme, tiene miembros que cumplen cada uno su función, mi función no es hablar de eso. Mi función es hablar del funcionamiento de la iglesia, lo que es la multiplicación y la edificación de la iglesia. Entonces, si usted me hace alguna pregunta, alguna sugerencia sobre algún tema de multiplicación y edificación de la iglesia, bienvenido sea, lo tratamos, lo conversamos. Así que lo puede hacer mandándome un mail, me manda un email, un correo electrónico a mi casilla de correo, a la casilla de correo del ministerio, puede mandar un WhatsApp, me puede mandar un WhatsApp a mí, ustedes ya saben, los teléfonos están publicados en todos lados, o puede, a ver qué más, o por el chat, el mismo chat ahí en la página de www.horaciocorneli.com, ahí puede sugerir algún tema, alguna duda que tenga sobre la multiplicación y edificación de la iglesia, el funcionamiento de la iglesia, cómo debe funcionar, dudas que le ayuden a mejorar su ministerio, y usted la pone ahí y las tratamos. Vamos a tener una hora de reflexión, una hora sola, no vamos a ir de 20 a 22, vamos a ir de 20 a 21 como máximo, de 20 a 21, todos los lunes, y vamos a reflexionar juntos. ¿Tomaron nota?
Muy bien. Si tomaron nota, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Y vamos a comenzar con la clase número 5, que ya hemos dedicado suficiente tiempo a toda esta introducción y aclaración acerca de cómo vamos a funcionar a partir del lunes que viene. Acuérdense, a partir del lunes que viene. No ingrese a las 7 de la tarde en Facultad Bíblica, ni a las 8 en Facultad Bíblica, porque no se va a transmitir nada por Facultad Bíblica. Se va a transmitir por horaciocorneli.com o por retorno.tv. El chat lo va a tener abierto en horaciocorneli.com, pero me puede mandar un WhatsApp, un mail, lo que usted quiera, haciéndome las preguntas, planteando las dudas que le puedan surgir para que las desarrollemos en esa breve reflexión de cada lunes. Entonces, empecemos ya con el tema de hoy. Vamos a ir rápido con el capítulo número 7, que es la disciplina en la iglesia. Interesante porque la vez anterior que hablé sobre la disciplina de la iglesia, un pastor se ofendió mucho. No voy a decir quién es, pero algunos de los pastores que estaban relacionados con él saben quién es porque se quejó con ellos, no conmigo, pero sí con ellos, diciéndole, ¿quién somos nosotros para disciplinar a alguien en la iglesia? Esa fue la palabra justa que me transmitió uno de los pastores. Me dice, tal pastor dijo, ¿quiénes son ustedes para hablar de disciplina en la iglesia? ¿Quiénes son ustedes para disciplinar en la iglesia? Es interesante que la Biblia dice quiénes somos nosotros para disciplinar. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, y la verdad es que el Señor nos ha dado esta obligación. No es opcional, Los mandamientos de la Biblia no son opcionales nunca. Nunca los mandamientos de las Escrituras son opcionales. Siempre son obligatorios. Dicen los mexicanos, son mandatorios. No sé si existe esa palabra, pero para nosotros la palabra correcta es obligatorios. Ahí tomé una introducción para el capítulo que lo tomé de la disciplina en la iglesia por el profesor Samuel Liebert, de la página de luispalao.net. Lo tomé de allí, así que hago lo que corresponde de decir de dónde está sacada la introducción, no todo, solamente la introducción. Y en esta introducción decimos que hay diferencia entre las sanciones disciplinadas indicadas en la Biblia. Hay diferencias de grado, hay diferencia de intensidad, hay diferencia de gravedad en relación con las sanciones disciplinarias indicadas por la Biblia. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:15 dice, no lo tengáis por enemigo, sino que amonestadle como a hermano. No lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Ven? El grado de la disciplina. El grado de la disciplina es amonestarlo como hermano, no teniéndolo como enemigo. Pero en el caso de 1 Corintios 5:13, se manda, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Vieron que? Entonces, no es quiénes somos nosotros para aplicar la disciplina. Yo creo que no somos nada. No somos nada. Somos insignificantes criaturas que el Señor nos engrandeció al habernos hecho objetos de su amor y nos redimió por la sangre de su Hijo y nos hizo hijos suyos. Y ahí sí que empezamos a hacer algo, porque empezamos a ser parte del cuerpo de Cristo, parte de la esposa del Cordero. Entonces, antes no éramos nada, pero ahora sí somos parte de la iglesia. Y nosotros tenemos la responsabilidad de velar para que el cuerpo de Cristo no se manche. A ver, el vestido de la novia, de lino fino, limpio, resplandeciente, como dice Apocalipsis, que son las acciones justas de los santos, no debe mancharse con acciones improcedentes, impuras, pecaminosas. Entonces sí que somos alguien. Tenemos la responsabilidad de cuidar
el cuerpo de la esposa del Cordero. Pero acá vemos la aplicación de diferentes disciplinas o diferentes grados de disciplina. En un lado dice amonestarle como hermano, no como un enemigo, pero en el otro dice sacalo, echalo, quitad ese perverso entre vosotros. Entonces quiere decir que aún la disciplina de Dios no es homogénea, sino que es proporcional a la falta. Es proporcional a la falta cometida. Entonces decíamos recién, nosotros tenemos la responsabilidad de proteger al cuerpo de Cristo. Pero además de proteger al cuerpo de Cristo, impidiendo que se ensucie con pecado, lo que tenemos que hacer también, y tenemos la obligación, es de restaurar al hermano. No solamente proteger el cuerpo de Cristo, también restaurar al hermano. Entonces, nunca se olviden de la combinación de ambos conceptos. No solamente hacemos las cosas o la disciplina para proteger la santidad del cuerpo, la limpieza del vestido de la novia, sino que también, además de eso, tenemos la obligación de ministrar, de restaurar al hermano caído. Entonces, siempre que haya un problema en la iglesia tiene que hacer todo lo posible por restaurar al hermano caído. Si no logra restaurar al hermano caído, ¿por qué no lo logra? Porque el hermano no quiere. Si el hermano caído no quiere ser restaurado, no quiere hacer teyubá, no quiere hacer arrepentimiento bíblico, no quiere. Entonces, por más que vos digas, yo quiero restaurar al hermano caído, pero el hermano caído no quiere. Entonces, el hermano, vos no lo estás sacando, el hermano se está saliendo solo, está separándose solito. Esa separación, inclusive, de la iglesia, no descarta la posibilidad de que, estando separado y sepa lo que es ser entregado a Satanás y estar en las manos de Satanás, ese sufrimiento lo haga reflexionar y quiera retornar con un verdadero arrepentimiento bíblico. Si es así, bienvenido sea, porque en nosotros debe estar siempre el corazón restaurador. El corazón restaurador. Por lo tanto, la disciplina en la iglesia debemos entender que no es solamente una pena aplicada al que peca contra el cuerpo. Peca contra el cuerpo. No es solamente una pena contra el que peca contra el cuerpo, sino que también muchas veces es preventiva, es didáctica, enseña. Tiene un sentido de prevenir y enseñar para que no se produzcan males mayores. Eso sucedió cuando Ananías y Zafira tuvieron ese inconveniente con el apóstol Pedro, porque tomaron el modelo de Bernabé, que había vendido un campo en la isla de Chipre, trajo todo el dinero, ellos también vendieron una propiedad, se guardaron una parte, ¿vieron? Entonces la disciplina con Ananías y Zafira fue preventiva y fue didáctica con el resto de la iglesia, porque la Biblia dice que vino gran temor sobre toda la iglesia, después de Ananías y Zafira. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, dijeron, esto no es chiste. Esto no es chiste. El pecado dentro del cuerpo de Cristo no puede entrar. No es chiste. Miren lo que le pasó a Ananías y Zafira. Entonces, debemos prevenir ese peligro de que entre el pecado y afecte al cuerpo. Muy bien. Entonces, algunos no quieren aconsejar al hermano caído siguiendo el proceso dispuesto por la Biblia, y entonces usan recursos psicológicos, psicoterapéuticos, científicos. Son lindos, tienen validez desde el punto de vista de la teoría, pero en la iglesia no es una organización común. La iglesia no es una organización del mundo. No aplican los mismos principios, los mismos valores
y los mismos procedimientos que las organizaciones del mundo. En la iglesia aplica la palabra de Dios. Entonces, no se puede prescindir de las Sagradas Escrituras cuando tratamos un tema dentro de la iglesia. Por más que digamos, no, yo tengo que tener un gesto de compasión amistoso, qué sé yo qué cosa, bueno, es disciplina en la carne, porque lo que tengo que aplicar cuando toca, cuando corresponde, es la disciplina o el proceso o el procedimiento disciplinario establecido por las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso, ¿por qué? ¿Por qué las Sagradas Escrituras? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo tengo que aplicar las Sagradas Escrituras, no a Sigmund Freud ni a Pichon Rivière en el tema de grupos, no, nada de eso. Necesito aplicar Espíritu Santo. El Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras, entonces voy a aplicar los procedimientos bíblicos. Entonces, ¿a dónde apunto como primer objetivo? Como primer objetivo, apunto a que el hermano que ha caído en pecado reconozca el pecado, lo reconozca y inicie el proceso de teshuvá o de verdadero arrepentimiento bíblico. Porque si el hermano reconoce y hace el proceso de teshuvá, estamos bien. Porque 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Independientemente de que el pecado esté cometido después de haber recibido a Cristo en el corazón y después de haber sido redimido y que los pecados pasados fueron cargados en la cruz de Cristo, ahora son pecados nuevos, de la nueva vida, del nuevo nacimiento, no importa de cuándo sean, si son ahora del nuevo nacimiento, no hay problema, porque 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, es muy importante que entendamos esto. La gracia de Dios está siempre a nuestro alcance. La gracia de Dios siempre está disponible. Entonces, ¿ante quién va a confesar la persona? ¿Ante toda la congregación siempre que comete un pecado? No. Siempre tiene que acordarse de confesar ante quién ofendió. ¿Ofendió a Dios? Siempre. A veces a la esposa, a un vecino, a un amigo, va a tener que confesar al que ofendió, al que se siente ofendido. Porque muchas veces la persona dice, ay, yo ofendí a tal persona, pero la persona ni se siente ofendida, para nada. Ni se enteró de que vos sentías tal o cual cosa, o que no era santo de tu devoción, dice el mundo. La persona ni se enteró, no está ofendida. Entonces, ¿qué le iba a ir a confesar? ¿Qué le va a ir a confesar? Si la persona no se siente ofendida, no se siente agredida, no se siente defraudada, no siente nada. Yo te vengo a confesar, ¿qué le vas a confesar? ¿Qué me importa? Te va a decir. No va a decir que me importa. Va a decir, yo no lo sabía y ahora me estoy enterando que vos tenés un corazón sucio. ¿Para qué le va a ir a decir que tenés un corazón sucio? Ahora yo me entero, no sabía nada, nunca me enteré, siempre lo vi normal, nunca tuve ningún problema, pero ahora que me venía a decir que me odiaste desde siempre, me doy cuenta que siempre tuviste un corazón sucio. Listo, se rompió la relación. ¿Para qué va a romper la relación? Entonces le voy a confesar a la persona que se siente ofendida. Dios siempre es ofendido por nuestro pecado. A Dios le voy a confesar siempre. Después a la persona a la que he ofendido. Y si he ofendido a la iglesia, Pero tengo que haber ofendido a la iglesia, tengo que haber afectado la santidad de la iglesia para que proceda el proceso disciplinario bíblico de la iglesia. Siempre vamos a orar por la gente que, como dice 2 Corintios 13, 7 al 9, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, y aún oramos por vuestra perfección. Entonces, yo creo que ya lo expliqué a esto del proceso de teshuvá, ¿no? Basado en la parábola del hijo pródigo. Cuando dice, está ahí en el chiquero de los chanchos, cuidando cerdos y deseando comer las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí,
dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Eso está en Lucas capítulo 15, versículo 18. Entonces, estamos hablando de un arrepentimiento completo. Completo. ¿Qué quiere decir completo? Completo quiere decir que la persona que se arrepiente busca ser perdonada y restaurar la relación. Eso es completo. La persona busca ser restaurada y además restaurar la relación. Entonces sí, vamos a dar todos los pasos del arrepentimiento bíblico. En realidad se llama teshuvá. Y la teshuvá empieza por el sentimiento de arrepentimiento. Sentimiento de arrepentimiento. Es lo primero que tuvo lugar en el corazón del hijo pródigo. El primer paso que constituye el disparador para los pasos siguientes. Ese dolor interno, esa vergüenza que conlleva el darse cuenta que uno ha cometido un error, más que error, ha pecado. Entonces, lo segundo que habíamos dicho era la confesión. Confesamos, ya les aclaré recién a quién le vamos a confesar. Le vamos a confesar a quien hemos ofendido. Pero ofendimos a aquel que se siente ofendido. Entonces, nosotros no decidamos por el otro quién se siente ofendido. Yo les decía, yo puedo ir, qué sé yo, a un político, voy a un político y le digo, mirá, por ahora se está por terminar el periodo de mandato de la gestión de gobierno anterior. Puedo ir a cualquier político que quepa en este concepto que les voy a decir ahora. Voy al político y le digo, mirá, amigo, suponiendo un político conocido mío, amigo, de toda la vida, le digo, mira, yo durante estos 4 años de gobierno, de gestión, he pensado, he tenido en mi corazón, en mi mente, en mi pensamiento permanentemente que sos un incapaz. Que como administrador de los destinos de esta ciudad, del erario público, de los tributos de los contribuyentes para devolvérselo en obras, apuntando primeramente al bien común. Son todos conceptos de política que uno estudia en la universidad cuando estudia gestión pública. Entonces, pero se ve que los políticos no estudiaron nunca gestión pública porque no saben lo que es el bien común. Entonces yo puedo decirle, mira, yo he pensado durante estos últimos 4 años y cada vez con más convicción de que sos un incapaz para ejercer el cargo. Y el tipo me va a mirar, si era un amigo mío, y si toda la vida nos conocimos del pueblo, qué sé yo, de dónde, de la ciudad, de la universidad, y va a decir, Horacio, la verdad, ¿cómo me estás defraudando? ¿Qué mal me haces sentir? La verdad que nunca hubiera pensado eso de vos. Y se corta la amistad. Entonces, ¿está bien o está mal de mi parte ir a lastimar a la otra persona diciéndole esto? ¿Está bien o está mal de mi parte ir a lastimar, a herir el corazón de la otra persona? Está mal. Dios sabe y yo sé que he tenido un mal sentimiento. La persona no se sintió ofendida nunca porque nunca tuvo una actitud que le demostrara eso. Entonces, si Dios sabe y yo sé, le voy a confesar a los ofendidos. Dios está ofendido. Dios está ofendido porque Dios mira mi corazón. Como Él mira mi corazón, Dios está ofendido por lo que sintió mi corazón. Entonces le voy a confesar y le voy a pedir perdón a Dios por lo que sintió mi corazón. ¿Se entiende? Entonces, ojo con la confesión, porque a veces hacemos más daño con la confesión que con la falta. La verdad que es un tema delicado, después va a venir el pedido de perdón, lógico, ya lo dije recién. Dice la Escritura con relación al pedido de perdón, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh. Que no pasé ahora sí. Ahora recién la pasé. Bueno, me vieron chiquito durante toda la clase. Y vuelva hacia Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice Daniel, el profeta Daniel,
De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. De Jehová nuestro Dios, de Yahweh nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Yahweh nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Entonces seguimos primero arrepentimiento, que es el sentimiento; segundo, la confesión; tercero, el pedido de perdón; cuarto, la restitución. ¿Qué es la restitución? Es devolver o reparar el daño, devolver lo que no es nuestro o reparar el daño. Por eso el hijo pródigo dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué quiere decir? Cuando me fui con todos tus bienes que me diste y los malgasté en una provincia apartada. Ahora que retorné, quiero restituir, quiero reparar el daño. Hazme como uno de tus jornaleros y yo voy a devolver con mi trabajo todo el dinero tuyo que malgasté. Eso es restitución, es reparación del daño. Es lo mismo que le pasó a Zaqueo, que puesto en pie, cuando entró Yahshua en su casa, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y la otra mitad me la guardo, porque si en algo he defraudado a alguno, se la voy a devolver por cuadruplicado. O sea que voy a devolver absolutamente todo. Y la Escritura es muy clara cuando dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Si hay un arrepentimiento, tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Eso está en Mateo 3:8. Y después, bueno, viene la decisión de no volver a caer. La decisión de no volver a caer, que le llamamos resolución. Resolución es la decisión de no volver a caer. En este capítulo está sintetizado, pero ustedes lo tienen, ya lo hemos estudiado en un capítulo anterior. Y les dejo para terminar este capítulo el texto que dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea que con todo es el Dios de la gracia, pero con todo mejor que sigamos los caminos que Él nos da para retornar y vivir dentro de la gracia, porque si nos quedamos afuera de la gracia no nos busca afuera, la gracia opera en el cuerpo. Entonces, busquemos retornar al cuerpo, busquemos retornar al Padre, busquemos retornar a su santa palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nos quedamos afuera de la gracia, nos aplica este versículo 29 de Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muy bien. Vamos a hablar entonces de este capítulo número 8, que es pecados por inmadurez espiritual. Pecados por inmadurez espiritual. ¿Qué es inmadurez espiritual? Inmadurez espiritual es ser carnal, es no ser espiritual, sino carnal. ¿Estamos? Eso es inmadurez espiritual. ¿Qué más es inmadurez espiritual? No ser adultos espirituales, sino niños espirituales. ¿Está? No ser adultos espirituales, sino niños espirituales. Es ser carnal en lugar de ser espiritual. Y por eso 1 Corintios 2:14, que es el texto de referencia, nos va a decir: pero el hombre natural, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se dan cuenta? El hombre natural, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Esto no tiene sentido, dice el hombre carnal. Esto de la Biblia, esto del reino de Dios, esto de obedecer sus mandamientos, esto de andar en sus caminos, esto de tener esperanza de la vida eterna, esto de tener esperanza del reino de Dios durante 1000 años a través de Yahshua en la tierra, todo esto es una locura, es una tontería. Entonces, ¿cómo ve cómo se aplica? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo alguien carnal puede entender que alguien pueda nacer de nuevo a una nueva vida sin pecado?
que puedan hacer una nueva vida, habiendo dejado todo el pecado atrás, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nació de nuevo, aprende a caminar en la ley de Dios, en la Torá de Dios, en las instrucciones de Dios, tiene una vida feliz, una vida sin traumas, sin complejos, sin adicciones, sin tendencia al pecado. No, eso no puede ser. Si yo hace 15 años que voy al analista y me psicoanalizo y no he podido cambiar nada. Lo único que me convencí de que las cosas pecaminosas que hago son una adicción, un pecado, una debilidad de mi personalidad, producto de traumas, de conflictos no resueltos hasta de mi vida anterior. Mi vida anterior me quiero decir la reencarnación anterior, porque hasta eso le echan la culpa, ¿no? Esto es algo cuando yo antes, en la reencarnación anterior, debo haber sido mariposa, entonces me casaron con una red, entonces me quedó ahora el conflicto de no sé qué es cualquier cosa. La psicología natural, el hombre natural, que trata de explicar todo con su lógica, pero lo espiritual no tiene lógica. ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu de Dios no las puede entender, porque tiene la lógica de Dios, y el hombre natural no puede entender la lógica de Dios. ¿Se entiende lo que digo? El hombre natural, el hombre carnal, el hombre sin regenerar, el hombre sin Cristo, el hombre sin el Espíritu Santo morando en él, el hombre sin haber nacido de nuevo, no puede entender. Las cosas de Dios son locura para él, no las puede entender. Porque todas las cosas de Dios, todas las cosas del Espíritu de Dios, se deben discernir espiritualmente. Se lo dije como 4 o 5 veces de diferente manera a 1 Corintios 2:14. Entonces vamos a la lectura central para empezar a fundamentar esta enseñanza. Está en 1 Corintios 3, del 1 al 3. Dice, de manera que yo, dice el apóstol, yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y acá tenemos algo interesante, porque después de la primer coma, miren, dice el versículo 1, de manera que yo coma, ¿cuál es la palabra que viene? De manera que yo coma, ¿cuál es la palabra que sigue? Hermanos. Hermanos. De manera que yo, hermanos. Entonces le está hablando a miembros del cuerpo de Cristo. Le está hablando a piedras vivas que forman el templo santo para morada de Dios por el Espíritu. Le está hablando a miembros de la iglesia, a personas que han hecho emuná, teshuvá y se han bautizado y pertenecen al cuerpo. Le está diciendo el apóstol Pablo, hermanos. Es muy importante esto. No es una enseñanza para la iglesia, no es una enseñanza para el mundo. No es una enseñanza para el mundo, esta es una enseñanza para la iglesia. De manera que yo, hermanos, está entre 2 comas, ¿vieron? Hermanos, coma, no pude hablarles como a espirituales. Estuve con ustedes y la verdad yo quería hablarles como a creyentes espirituales, pero les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo, como a recién nacidos. Y entonces, como recién nacido, les tuve que dar a beber leche. No les pude dar vianda, les tuve que dar leche espiritual, porque no eran capaces de digerirla, ni son capaces todavía, porque todavía son carnales, todavía son niños, todavía no les puedo dar vianda. Les tengo que seguir dando leche, no son capaces de algo más fuerte, más consistente, más nutritivo, no son capaces. Pues habiendo entre vosotros
Y ahí está la sintomatología. La sintomatología de la carnalidad de los corintios. Los síntomas de la carnalidad de los corintios. Los síntomas, las evidencias que demostraban que todavía eran niños espirituales, niños en Cristo, menos mal que en Cristo, pero niños espirituales al fin. ¿Cuáles eran los síntomas? ¿Cuáles eran las evidencias? Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Celos, contiendas y disensiones. Y se pregunta, ¿no sois carnales si tienen celos, contiendas y disensiones entre ustedes? Entre los creyentes, si tienen celos entre los creyentes, tienen contiendas son peleas, disensiones, desacuerdos entre los creyentes, ¿no son carnales? No andan como hombres, como en la carne, creo que decíamos antes, como hombres, como hombre natural. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Andan como hombres, no percibiendo las cosas que son del Espíritu de Dios. Bueno, lo primero que menciona es alimento sólido y leche espiritual. No les pude dar vianda, les tuve que dar leche. Entonces, la vianda le vamos a llamar alimento sólido y a la leche le vamos a llamar leche espiritual. Entonces, un niño recién nacido no puede comer alimentos demasiado elaborados, no puede comer alimentos condimentados, con ciertas grasas, porque sería incapaz de digerirlo, tampoco tiene dientes para poder masticarlo. Miren qué interesante, no tiene dientes para poder masticar el alimento sólido. Entonces, ese alimento sólido, una costilla de vaca al asador, no se la puedes dar a un bebé porque no tiene ni siquiera dientes para masticarlo y si lo traga le va a hacer mal, le va a hacer mal. En lugar de hacerle bien, le va a hacer mal, le va a producir indigestión. Y si insistimos con darle locro, guisos, etcétera, podría llevarlo a la muerte al niño. Es muy interesante esto. De igual manera, si un hombre joven, de 20, 25 años, fuerte, lleno de vigor y de energía, dedicado plenamente a un trabajo cotidiano intenso, lo alimentáramos solamente con leche, leche de desayuno, leche de almuerzo, leche de merienda, leche de cena, también le estaríamos haciendo un mal, porque estaría desnutrido, debilitado, sin ánimo, sin fuerza para hacer las cosas que debe hacer de acuerdo con su edad, el trabajo que debe hacer, el trajín, trabajar, estudiar, no lo podría hacer. Y si insistimos en seguir alimentándolo meses tras meses con leche solamente, lo podríamos llevar a la muerte también a este. Entonces hay un tipo de alimento para cada edad, ¿se entiende? Hay un tipo de alimento para cada edad. Físico estoy hablando, físico, morfi, físico, un tipo de alimento para cada edad, para cada grado de desarrollo de la persona, para cada grado de crecimiento físico del ser humano. Ahora, si eso es físico, y Dios hizo lo físico para que entendamos lo espiritual, lo mismo sucede en el plano espiritual, en el aspecto espiritual, en el ámbito espiritual. Niños en Cristo, adultos en Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios llama carnales, niños en Cristo. Pueden alimentarse nada más que con leche espiritual no adulterada, porque solamente son capaces de digerir y aprovechar ese alimento. Y ojo, que la leche espiritual sea no adulterada, porque la Escritura es muy clara en eso, que la leche espiritual sea no adulterada, porque si está rebajada con agua, también lo estamos condenando a la desnutrición. Entonces ahí tienen los carnales, niños espirituales, niños en Cristo. Ahora, los espirituales les podemos llamar adultos en Cristo. Los adultos en Cristo pueden alimentarse con vianda. ¿Qué es vianda? Alimento sólido, porque ya son capaces de masticar, de digerir, el proceso de digestión empieza en la boca, masticando y
y mediante la secreción de las glándulas salivares y así sucesivamente. Entonces el adulto se puede nutrir con alimentos sólidos, con este tipo de alimentos. Entonces, a ver, cuando vemos un niño, ¿cómo nos damos cuenta que es un niño? ¿Cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta no solamente por su tamaño. Dice, a ver, cuando vemos un niño nos damos cuenta de que un niño es un niño. ¿Por qué? Porque tiene tamaño de niño. No, hermano, no solamente eso. No nos damos cuenta, hemos visto adultos en algunos programas de televisión presentados y que tenían estatura de niño y cuerpo de niño. Entonces no solamente nos damos cuenta que es un niño por su tamaño, nos damos cuenta por otro tipo de manifestaciones también que se constituyen en evidencia de que estamos frente a un niño. El niño espiritual también tiene actitudes y manifestaciones que ponen en evidencia que aún es un niño en Cristo. Pertenece a la iglesia, es miembro, pero es un niño en Cristo. Algunas de ellas son mencionadas por la palabra de Dios en el pasaje que hemos leído. Dice, celos, contiendas, disensiones. Yo soy de... Lean el pasaje completo. Dice celos, contiendas, disensiones, hasta donde leímos, pero si seguimos, va a ver que uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Serafini, yo soy de Nico, yo soy de qué sé yo quién. Van a ver, lo dice ahí, lo dice ahí. Entonces, las tres cosas que mencionamos como síntoma, como evidencia, como cosa visible de que son niños espirituales, la primera es celos. Tener celos entre los hermanos. Entre los hermanos, celos. ¿Qué es celos según el diccionario? Celos es temor, desconfianza o sospecha que uno siente de que cualquier afecto o bien no sea arrebatado por otro. Lo voy a decir otra vez porque me trabuqué por el camino. A ver, ¿qué es celos? Celos es miedo, confianza o sospecha que uno siente que cualquier afecto que es mío, que alguien siente por mí, cualquier consideración que alguien siente por mí, que cualquier preferencia que alguien siente por mí, o que cualquier cosa que yo tengo me sea arrebatado por otro. Eso es celo. A ver, si lo entendemos mejor, algunas ideas relacionadas, afines a la palabra celos. Preocupación, duda, conjetura, suposición, desconfianza, incredulidad, suspicacia, espina, ¿viste cuando dice tengo mala espina? Espina, indicio, malicia, desasosiego, o sea, preocupación, temor, envidia, rivalidad, odio. Mirá, estamos llegando, envidia, rivalidad, odio, aborrecimiento, antagonismo, enemistad, competencia. Estamos compitiendo por el afecto del pastor, por el afecto del apóstol, por ser una iglesia más importante que la otra comunidad de fe que está a 20 cuadras o a 30 o en la otra ciudad. Discusión, acusación, amenaza, mentira, engaño, desengaño, traición, drama. La segunda cosa es contiendas. Habiendo celos, contiendas, disensiones, y después yo soy de Pablo, yo soy de. Bueno, contienda. ¿Qué es contienda? Contienda es una pelea. Es una contienda. ¿Qué es un juicio contencioso? Normalmente para divorcio, un divorcio contencioso. Si es un divorcio por común acuerdo, va rápido. Un divorcio contencioso, generalmente porque hay bienes y todas esas cosas, se están peleando un rato largo. Un rato largo no me refiero a un rato de un solo día.
pueden ser juicios largos, con peritos tasadores, con otro tipo de pericias y qué sé yo cuántas cosas. ¿Por qué? Porque una contienda es una pelea, es una alteración con armas o con razones. Importante que lo entiendan. Es una pelea, una alteración con armas, y hasta ahí nos quedamos, no, eso en la iglesia no pasa, no. El diccionario dice con armas o con razones. Me peleo con el hermano, me peleo con el otro pastor, me peleo con el pastor de la otra iglesia, me peleo con el hermano de la otra iglesia, con razones, con argumentos, con mis razones. Eso es contender, eso es una contienda. A ver, algunas ideas afines a la palabra contienda, a ver, para que le quede más amplio el concepto. A ver, conflicto, son palabras afines a la palabra contienda, para que a usted se le amplíe el concepto acá en la cabeza. Conflicto, pugna, brega, competencia, rivalidad, choque, pendencia, pendenciero, pendencia, reyerta, revuelta, lucha, batalla, guerra, arma, ardor, triunfo, derrota. Esas dos últimas son gravísimas. Esas dos últimas palabras son gravísimas. Triunfo, derrota. ¿Cuál es la hazaña de que un miembro de mi cuerpo derrote a otro miembro de mi cuerpo? ¿Cuál es la hazaña? Triunfo, derrota. Esto es un drama. Por eso el apóstol Pablo le dice, ustedes son niños en Cristo, ustedes no pueden comer vianda, no le puedo dar palabra de Dios como corresponde. Ustedes, ¿qué teyubán? Para allá ni para allá. ¿Qué para allá? Si ustedes no entendieron primero el versículo 1 de la Biblia, no entendieron el índice todavía. No entendieron el índice de la Biblia. ¿Qué van a estudiarla para allá, hermano? Si son niños, ¿qué van a estudiar? ¿Qué van a comer alimentos sólidos? Si todavía están alimentándose con el arrepentimiento, se tienen que arrepentir. ¿Cómo un miembro de este cuerpo va a ver triunfo y derrota? ¿Cómo mi mano va a agarrar una masa y le va a pegar un mazazo a la otra mano y la va a derrotar y yo triunfé? ¿Y hacemos eso con el cuerpo de Cristo? Tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema. ¿Un problema dónde? ¿Dónde el problema? Somos niños. Los que hacen eso, yo le digo, no le estoy diciendo, son pecadores ustedes de esa iglesia, de la otra iglesia, usted pastor, usted líder. No estoy diciendo eso. Le estoy diciendo, son niños, niños en Cristo, niños en Cristo. Todavía ustedes necesitan que le estemos dando leche en lugar de darle vianda. Todavía necesitan que le estemos dando leche espiritual y mejor que no sea adulterada con agua, bien purita para que sea nutritiva, pero leche. No le podemos dar nada sólido, porque si le damos algo sólido no lo pueden digerir, porque todavía están acá, están con las cosas de la niñez. Ven que no estoy hablando de pecado, estoy hablando de falta de madurez espiritual. Falta de madurez espiritual. ¿Qué son disensiones? Dijimos celos, contiendas, disensiones. ¿Qué son disensiones? Disensiones son oposición o contrariedad en los pareceres o en los propósitos. Oposición o contrariedad en los pareceres o en los propósitos. No, yo quiero esto, yo voy para allá. Este es nuestro propósito, nuestra iglesia tiene este propósito. Yo les digo una cosa, a veces he escuchado que alguna iglesia del ministerio nuestro dice, vamos a escribir nuestra visión, y nuestra misión, vamos a escribir nuestra misión también. Yo digo, ¿me lo están diciendo en serio? ¿Me lo están diciendo en serio? y me da por reírme para no llorar, porque estoy más cerca de llorar que de reírme. Porque el ministerio tiene una visión escrita. Tiene valores, visión, misión y ministerios. Voy a algunas iglesias del ministerio a predicar y tienen un banner blanco, creo con letras azules. Ahí va un banner puesto de 90 por 2 metros, puesto con la visión del ministerio. Está la visión del ministerio, está la misión del ministerio, está todo escrito.
Ah, no, pero nosotros queremos tener la nuestra. Si tenés la tuya, no sos de acá. Estás disintiendo, disensiones, estás disintiendo. Estás en disensión, estás en oposición, dice ahí, oposición o contrariedad, estás contrariando la visión del ministerio. En los pareceres o en los propósitos, oposición o contrariedad en los pareceres o en los propósitos. Algunas ideas afines de disensiones, a ver, algunas ideas afines. Desacuerdo, pero estoy en desacuerdo, listo, estás en disensión. Desavenencia, contienda, alteración, esas son palabras afines. Y la otra que menciona ahí 1 Corintios es yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de. Y la verdad es que ese yo soy de, me decía un supervisor, pero muy clarito me lo decía, si vos le permitís a todo el mundo decir que es tu hijo espiritual y que vos sos su padre espiritual, nunca esperes que van a buscar otro padre espiritual. Porque en una empresa, si un empleado puede ir al presidente del directorio, tiene acceso al presidente del directorio, va a ir al presidente del directorio. Si en una empresa un empleado tiene acceso al gerente general, no va a pasar por el encargado de sección, el jefe, el gerente departamental, va a ir directamente al gerente general. Tiene razón, porque todos quieren tener un padre espiritual que sea exitoso, sin duda. Pasa que no saben lo que es el éxito y no saben lo que es la afinidad y lo que es el amor. Miden el éxito, ¿cómo se mide el éxito? Miren las iglesias grandes, cada vez tienen más gente. ¿Cómo mide el éxito la gente? Por la gente, por el dinero, porque hacen obras faraónicas. Entonces, todos quieren tener un padre espiritual que sea exitoso. Porque a los cristianos de estos postreros tiempos les gusta decir mi pastor, mi apóstol, mi cobertura. Y mejor que sea exitoso. Y lo quieren decir con el mayor orgullo posible. Y así se vive hoy. Esos son niños espirituales. Con el mayor orgullo que sea posible. Ahora, el peor pecado de todos es cuando el pastor o líder o maestro da su consentimiento. Eso es lo peor. El peor pecado de todos es cuando el pastor, el líder o el maestro da su consentimiento expreso o implícito o tácito. No hace falta que lo diga. Da el consentimiento. Y usted es mi padre espiritual. Y pone cara de santo. Amén, amén, hijo, ve. Ve en paz, hijo, ve. Ve como una oveja, ve. Acá nos vamos a detener un cachito ahora, antes del primer recreo. Porque a la gente, sí, está bien, a la gente son niños espirituales. Y usted dice, pero algunos son pastores. Sí, son niños espirituales. Algunos son pastores. Sí, son niños espirituales. No importa la función que estén cumpliendo. Pablo no está hablando al mundo, le está hablando a hermanos. Ustedes, hermanos, le está hablando a toda la iglesia de Corinto, incluyendo los pastores. ¿Vieron que no dice los hermanos de aquel sector o aquellos hermanos? No, toda la iglesia de la ciudad de Corinto, incluyendo los pastores, incluyendo los ancianos, incluyendo los líderes, incluyendo los servidores, toda la iglesia de Corinto está diciendo, hermanos, ustedes son niños espirituales. Y algunos dicen, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo, dice? Todos quieren tener un padre espiritual que sea exitoso. ¿Por qué? Porque son niños espirituales. Les gusta decir mi pastor, mi apóstol, mi maestro, mi cobertura, mi padre espiritual, el sentirse orgulloso. Pero no voy a ir al pecado de ellos. Ahora voy a referirme un cachito al pecado del que se deja adular por esas macanas. El peor pecado de todos, cuando el pastor o el líder o el maestro o el apóstol o quien quieran ustedes decir, o el padre espiritual, da su consentimiento expreso o tácito a esta situación y algunas veces hasta disfruta de esa situación. Es una situación desgraciada y a veces la disfruta. Cuando el hombre que tiene un llamado ministerial sobre su vida
pierde la conciencia de que es solamente un colaborador de Dios y disfruta con que lo adulen, ahí van a entender por qué Jesús dijo, a nadie llaméis Padre, porque uno de vuestros padres que está en los cielos, a nadie llaméis Maestro. ¿Por qué? Porque los doctores de la ley les gustaba sentarse en la silla, en la cátedra quiere decir la silla, el sillón del legislador de Moisés, y que por las calles tengan unos vestidos especiales y por las calles los adulen, diciéndole rabino, padre. Es muy interesante eso. Jesucristo responde, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sos capaz de dar la vida por las ovejas o que tanto te gusta que te adulen? Entonces, ¿qué de los pastores que apacientan las ovejas de Cristo? ¿Qué pasa con los pastores que no apacientan sus propias ovejas, sino las ovejas de Cristo? Ahí está el secreto. El secreto está en que las ovejas no son de los pastores. Ahí ese es el secreto. Las ovejas no son de los pastores que han recibido el pastorado como un ministerio, sino que son de Cristo. La facultad originaria del pastorado pertenece a Jesucristo. Lo que podemos tener los hombres, si es que hemos sido llamados, si es que hemos sido llamados para este ministerio pastoral, es una facultad delegada. Por el mismo Jesucristo nos ha delegado esa facultad a través del obrar del Espíritu Santo de Dios, que es quien reparte los dones. Jesús se lo dijo claramente a Pedro, allí en Juan capítulo 21, apacienta tus corderos, pastorea tus ovejas, apacienta tus ovejas. 3 veces se lo dijo, miren. ¿No era tus? ¿De quién eran entonces? ¿No era tus? San Juan capítulo 21. ¿No era tus? Eran mis corderos. El Señor le dijo a Pedro, apacienta mis corderos. Si me amás, apacentá mis corderos, dijo el Señor, no tus corderos. Si me amás, pastorea mis ovejas, no tus ovejas. Si me amás, apacentá mis ovejas. Queda perfectamente claro que los corderos y las ovejas son exclusivamente en Jesucristo. ¿Cuál es entonces la función de aquellos que han recibido el ministerio pastoral? Primero, apacentar. ¿Ven? Lo dice ahí, apacienta. Y pastorea. Son las dos cosas. Lo dice Jesús. Anda a discutirle vos, yo no lo voy a discutir. Él lo dijo. ¿Cuál es mi función pastoral? ¿Cuál es tu función pastoral? Primero, apacentar. ¿Qué es apacentar? Dar pasto al ganado. Dar pasto al ganado. Eso es apacentar. Espiritualmente, ¿qué es? Instruir, dar enseñanza. Instruir, dar enseñanza. Y pastorear, ¿qué es? Llevar los ganados al campo y cuidarlos mientras se alimentan con pasto. Guardar y apacentar el ganado. Cuidar de los prelados u otros eclesiásticos que no vengan con doctrinas falsas, doctrinas diversas, con falsas doctrinas, queriendo destruir el rebaño, queriendo engañar. Estas dos definiciones están sacadas del diccionario. Entonces, si es instruir y dar enseñanza, una función pastoral, te digo, pastor querido, pastor amado, querido pastor, yo sé que muchos miran este video en vivo y después muchos más lo miran después on demand. Te digo, pastor amado, pastor querido, si tu función es instruir y dar enseñanza, ¿cómo podés instruir y dar enseñanza a otro cuando vos ni estudias la Biblia para tener instrucción de Dios, ni la pones en práctica porque tu vida es un desastre, tu matrimonio es un desastre, tu familia es un desastre, tu trabajo es un desastre, tu responsabilidad es un desastre? A ver, hermanos, pastores queridos, yo no estoy hablando de pecado, estoy hablando de ser niños espirituales. Cada uno debe examinarse, a ver si todavía sigue siendo un niño espiritual. Debe examinarse. A lo mejor te das cuenta que sos un niño espiritual
y empezás a madurar para poder comer leche, comer vianda, dejar de tomar leche espiritual, comer vianda, cada vez más sólida, de la palabra. Y una vez que te instruyas con la palabra, que te nutras con la palabra, que madures con la palabra, podés instruir y dar enseñanza a otros. Pero mientras que seas un niño espiritual, ¿con qué vas a instruir a otros? ¿Con qué vas a dar enseñanza? Por eso hay pastores que todos los domingos predican lo mismo. Se saben 10, 20 textos y vos lo vas a ver. Y yo he visto pastores, miren, soy sincero, hay algunos que los conozco hace, ponele 30 años. 30 años. Y en 30 años los he visto predicar siempre igual. Siempre los mismos mensajes, o sea, no la estructura, sino siempre el mensaje, ¿sí? Siempre la misma predicación, siempre el mismo mensaje, le dan un poco de vuelta, cambian un par de textos para acá, para allá, le meten más énfasis, más entusiasmo, más lágrima, más llanto, más lo que quieran, pero hay pastores que yo hace 30 años que los veo predicar igual, lo mismo. Son niños espirituales. ¿Cómo van a instruir a otros y a dar enseñanza a otros? ¿Cómo van a dar vianda, alimento sólido a otros cuando nunca lo han comido? Cuando nunca, jamás han comido alimento sólido. Nunca se han instruido, nunca se dejaron enseñar, porque cada vez que les enseñas algo que no les gusta, se rebelan. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Por eso me detuve un cachito acá, para que tratemos de entender. Y yo no estoy hablando pastores pecadores, no estoy diciendo pastores pecadores, no, de ninguna manera, estoy diciendo pastores queridos. Algunos de ustedes son niños espirituales. Tienen evidencias, tienen evidencias. Cualquiera con un poco de madurez, cualquier adulto que nos mira se dan cuenta que son niños. Cualquier adulto, a ver, se lo repito, cualquier adulto que nos mira se dan cuenta que son niños. Si lo que hemos logrado o lo que estamos procurando es que la congregación sea dependiente de nosotros, en lugar de ser dependiente directamente de Cristo a través del Espíritu Santo, estableciendo normas propias, mías, leyes o ordenanzas no bíblicas, costumbres no bíblicas, instrucciones no bíblicas, esclavizando a los hermanos con prohibiciones y permisos. Pedime permiso para ir acá, para hacer esto, para lo otro. Que deberán solicitar antes de hacer algo, que me deberán solicitar a mí, como visitar a otros hermanos, visitar otras congregaciones. No, está prohibido ir a aquella congregación. No te juntes con lo de acá, no te juntes con lo de, a ver, ¿de dónde? De Capilla del Monte, no te juntes con los hermanos de la comunidad de fe de Capilla del Monte. Y lo de Capilla del Monte, el pastor dice, no te juntes con los hermanos de la comunidad de fe de Alta Gracia. Y los de Alta Gracia, no te juntes con los de la comunidad de fe del Valle tras la Sierra. Y no te juntes y no visite a los hermanos de allá porque te van a llenar la cabeza. Entonces nos estamos poniendo a nosotros mismos en lugar de Cristo e induciendo a los hijos de Dios al pecado. Sí, ahí los estamos induciendo al pecado que trajo tanta aflicción al pueblo de Dios en todo el Antiguo Testamento. El pecado de idolatría. Me tiene que idolatrar a mí, hacer lo que yo quiero, lo que se me ocurre, idolatrarme, obedecerme, besarme los pies y las manos. Falta que nos pongamos un anillo acá que diga MBI y entonces todos pasen y besen el anillo del Ministerio Bíblico Internacional. Es una locura, eso es idolatría pura. ¿Saben lo que dice el diccionario de qué es idolatría? Idolatría dice es veneración que se da a los ídolos. Veneración que se da a los ídolos. Figuras de una falsa deidad a la que se venera y falsas divinidades, que en muchos casos puede estar representado por la persona del pastor. Después del recreo vamos a ver qué es ser espiritual. ¿Qué es ser espiritual? Así que nos vamos a tomar como para respirar un poco, pasar este mal trago que les he hecho pasar, perdónenme. Le vamos a ir al recreo y vamos a venir y vamos a ver qué es ser espiritual. Muy bien. Los bendigo. Vengan enseguida, por favor. Qué bueno que
Pudimos descansar un poquito. Algunos han cambiado la yerba al mate y han calentado un poco más de agua para poder continuar lo que nos queda. Nos quedan 44 minutos de estudio y lo vamos a tratar de aprovechar lo más intensamente posible, para sacar el mayor, la mayor utilidad a lo que estamos estudiando, la mayor utilidad a lo que estamos estudiando. Así que vamos a ver si tengo todo bien, si puse pantalla completa. Ven, hago un lío bárbaro. Entonces, ¿qué es ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual? El apóstol Pablo deseaba que todos los corintios, pastores incluidos, ancianos incluidos, fuesen espirituales. No hay duda de eso. No los estaba condenando ni nada por el estilo. Les estaba llamando la atención, los estaba amonestando, porque él deseaba que todos los cristianos fuesen espirituales, que fuesen adultos en Cristo, capaces de alimentarse con vianda, con alimento sólido. Por eso oraba sin cesar por todos los hermanos, pidiendo a Dios que sean verdaderamente espirituales. Él oraba para que sean verdaderamente espirituales. Ahora, de esta oración de Pablo, de esta oración que él hacía para que todos los hermanos sean espirituales, se pueden extraer 10 evidencias o características de un cristiano espiritual. Eso está en Colosenses 1, del 9 al 14. De Colosenses 1, del 9 al 14, vamos a sacar 10 evidencias o características de un cristiano que es verdaderamente espiritual. ¿Para qué lo escribía? Para lo mismo que lo estamos enseñando, para que cada uno pueda confrontar, no solamente los hermanos, no solamente los creyentes, también los líderes, los servidores, también los pastores, puedan confrontar con las Escrituras, como que la Escritura es un espejo donde cada uno de nosotros se tiene que mirar, y si ve que tiene, una mancha acá, si tiene una mancha, bueno, agarra un algodón con agua y se limpia la mancha. Ese es el asunto, ese es el objetivo del espejo, es ver las imperfecciones para solucionarlos. Entonces, por eso Pablo dice, yo quiero que todos sean espirituales, pero vamos a ver cuáles son las evidencias de ser espiritual. Entonces, Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hasta aquí la lectura de la bendita palabra de Dios, de la cual vamos a sacar estos 10 puntos, estas 10 evidencias, 10 características de ser un cristiano espiritual. Tienen ustedes ahí a la vista el pasaje. La primera evidencia es ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Repito, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La segunda evidencia es agradándole en todo. ¿A quién? Al Señor, agradándole en todo. La tercera es andando como es digno del Señor. La cuarta, llevando fruto en toda buena obra. Quinta, creciendo en el conocimiento de Dios. Sexta, fortalecidos con todo poder en la forma de la potencia de su gloria. Séptima, obteniendo toda paciencia. Octava, obteniendo toda longanimidad. ¿Qué es longanimidad?
Longanimidad es fortaleza, grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Es que las adversidades no te volteen, eso es longanimidad. Con gozo, dando gracias a Dios, y décima, siendo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces vamos a agregar algunos textos a cada uno de las 10 evidencias de ser espirituales. Vamos a agregar algunos textos a las 10 evidencias. Por ejemplo, la primera era ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren qué interesante que existe inteligencia espiritual y existe inteligencia no espiritual. Si existe inteligencia espiritual, también existe inteligencia no espiritual. Pastores queridos, eso para nosotros, miren, existe inteligencia espiritual, pero existe inteligencia no espiritual, o sea, carnal. Las dos son inteligencias, claro, las dos son inteligencia, pero el objetivo que buscan las dos inteligencias es diferente. Hay líderes que son muy inteligentes, con inteligencia carnal, no la inteligencia que viene del Espíritu Santo. Porque la inteligencia que viene del Espíritu Santo busca la edificación de la iglesia, busca el bien de los creyentes, la edificación de la iglesia y la gloria de Dios. Esa es la espiritual. La no espiritual busca mi propio bien, mi propio beneficio, tiene prioridad en mi propia economía, en mi propio poder, en mi propio imperio, en mi propio liderazgo. Así que hay inteligencia espiritual y no espiritual. Por eso la palabra de Dios es muy clara cuando en 2 Corintios capítulo 3 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. La segunda evidencia de un cristiano espiritual era agradando a Dios en todo. ¿Es posible agradar a Dios en todo? Y si ahí lo dice, si lo dice la palabra, hay que creerlo. ¿Es posible agradar a Dios en todo? Lo dice la palabra, claro que sí. Hay un elemento imprescindible para agradar a Dios y este elemento es la fe. La fe, la emuná, la verdadera fe bíblica. No la fe como creencia religiosa en fantasías religiosas. No, es la emuná, la verdadera fe bíblica. La emuná es la fe que es una fe comprometida, leal al que me redimió, fiel al que me redimió y a su palabra. Eso es la verdadera fe bíblica, la emuná en hebreo. Pero sin fe, dice la Escritura, sin emuná, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El texto no está hablando de obras de la carne, está hablando de fe, de verdadera fe bíblica, de emuná. La tercera característica de un cristiano maduro espiritualmente, de un espiritual, es que anda como es digno del Señor, andando como es digno del Señor. En Efesios 4, 22 al 24 está aclarado, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La cuarta evidencia de un creyente espiritual es llevar fruto en toda buena obra. ¿Qué dice la Biblia con relación a los frutos? Dice, pero parte de la semilla cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. La buena tierra, si tu corazón es buena tierra, la palabra de Dios siempre va a dar fruto, siempre. En determinadas proporciones, pero siempre, no determinadas proporciones de acuerdo a la semilla, siempre determinadas proporciones de acuerdo a la tierra que es tu corazón, que es tu alma, tu mente y tu corazón. No depende de la semilla, depende de la tierra, que dé a 30, 60, o a 30 por uno, o que no dé nada.
Dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Para qué nos eligió el Señor? Pastores, pastores amados, líderes. ¿Para qué nos eligió el Señor? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Y cuál es el fruto de la madurez? El fruto más visible de la madurez, más el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. A ver, lo vamos a decir otra vez, a ver si nos sale. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y la palabra nos habla de otro fruto. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. La quinta evidencia, creciendo en el conocimiento de Dios. Veamos algunas cosas que nos dice la Biblia en relación con el conocimiento de Dios. Dice, y Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A un varón perfecto. ¿A qué medida? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Segunda Pedro, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. La sexta evidencia de ser un cristiano espiritual, un creyente espiritual, fortalecidos con todo poder en la forma de la potencia de su gloria. Dice la Escritura, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ahí tienen un creyente espiritual. No se atemoriza, cree en Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jesús le dijo, pero recibiréis poder. Miren el poder, fortalecido con poder. Pero el poder que prometió Jesucristo era con un propósito. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cuando el apóstol Pablo en Mileto se despide de los pastores de Éfeso, les dice, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. ¿Qué tiene poder? ¿Quién? La palabra de su gracia tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La séptima evidencia, obteniendo toda paciencia. Obteniendo toda paciencia. Miren este texto de Lucas. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tan importante la paciencia. Romanos, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Os dé qué? Miren el síntoma de creyente espiritual. Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La octava evidencia, obteniendo toda longanimidad. ¿Qué dijimos que era longanimidad? Fortaleza, grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Dice 2 Corintios, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. No queremos que nuestro ministerio sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad,
en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y siniestra, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Qué bárbaro, ¿eh? Pobres enriqueciendo a muchos. Pastor querido, subrayate eso. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Novena evidencia, con gozo, dando gracias a Dios. Eso de 2 Corintios 6, del 3 al 10, hay que leerlo 5 o 6 veces, se los encargo. Novena evidencia, con gozo, dando gracias a Dios. Cantad alegres, dice el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. ¿Cómo servimos a Dios, queridos pastores? ¿Cómo lo estamos sirviendo? Con alegría, con pesar, con celo, contiendas, disensiones, divisiones. Acá dice, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Yahweh es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre. Es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuál es tu vocabulario? ¿Siempre entras con acción de gracias, con alabanza, alabando y bendiciendo el nombre de Dios? ¿O solamente sale queja de tu boca? Porque si solamente sale queja, eres un niño espiritual. Dice 2 Corintios, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos. Hay una sola manera de perfeccionarse, y es obedeciendo la palabra de Dios. Así que tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Querés que Dios esté contigo? ¿Querés que Dios esté contigo en tu ministerio? ¿Querés que tu ministerio prospere? ¿Querés que la iglesia se multiplique, que crezca? Multiplicación y edificación. Que la visión del Ministerio Bíblico Internacional se materialice en la congregación que Dios ha puesto bajo tu cobertura pastoral, bajo tu paternidad espiritual. Entonces, el Dios de paz va a estar contigo si cumplís lo de 1 Corintios 13:11, lo leo otra vez. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y la 10ª evidencia de la adultez espiritual es siendo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Eres justo o eres injusto? ¿Le echas la culpa a otros de lo que tú has hecho? Miren, yo he conocido a lo largo del ministerio, tengo una vida completa dentro de la iglesia, porque mi padre era pastor, así que tengo una vida completa dentro de la iglesia. Y de ser pastor tengo 24 años, hasta hoy 24 años. Y yo he visto muchas veces personas irse enojadas de las iglesias, injustamente, o porque los han amonestado, o los han reprendido, o les han pedido santidad, o les han pedido determinada cosa, o no han estado de acuerdo con algo, y se han ido enojados de la iglesia, de determinada iglesia. Ahora, ¿es justo que se hayan ido enojados? ¿Es justa la enemistad con el pastor y con los hermanos de la otra iglesia de la que se fueron? ¿Es justo? Pensemos eso. Yo los invito a pensar esto porque dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces vemos que esas personas que se han ido por problemas personales, sin que les hayan hecho nada en realidad, porque si los amonestaron con razón estaba bien, si los corrigieron con razón estaba bien, si les pidieron otro grado de santidad estaba bien, si estaban en concubinato y les pidieron que se casen estaban bien, y si no estaban bautizados y les dijeron para pertenecer al cuerpo te tenés que bautizar, está bien.
Todo estaba bien, entonces fueron ofendidos y ellos son los ofendidos y están esperando que el pastor de la otra iglesia o los hermanos le vengan a pedir perdón. ¿Eso es justo? ¿Eso es justo? Pastores queridos, eso no es justo. Eso no es justo. Eso es injusto. Las personas que se vinieron mal ofendidas de otras iglesias, injustamente ofendidas de otras iglesias, tienen que ir a pedir perdón ellas a la otra iglesia. No estar esperando que le vengan a pedir perdón. Tienen que ellas ir a pedir perdón a las iglesias que injustamente están criticando. Le tienen que pedir perdón al pastor, a los pastores y a los hermanos que injustamente están criticando. ¿Se entiende eso? Lo voy a repetir. Los que se han ido de algunas iglesias a otras iglesias, porque se han ofendido por algo, porque los han corregido en algo, porque les han pedido algo, porque los han amonestado en algo, porque les han exigido santidad, porque les han pedido que se aparten del pecado, porque les han pedido que dejen de pecar y que hagan una verdadera teshuvá, que vivan en una verdadera emuná, una fe bíblica, que se bauticen y participen del cuerpo, y sean activos y trabajen en el cuerpo, y se han ofendido y se han ido a otra iglesia. Es injusto que estén esperando que le vengan a pedir perdón. Es injusto que estén esperando que les vengan a pedir perdón. Ellos son los que han cometido el acto de injusticia criticando a los pastores y a los hermanos de la otra iglesia. Es un acto de injusticia. Los que tienen que ir a pedir perdón son los que se han ido injustamente, porque dice la Escritura, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Entonces, tenés un matrimonio, una pareja que está en concubinato. Y vos decís, qué injusto, en la otra iglesia quería que se casen. Los querían hacer casar, qué injusto. No, el injusto es el que no se casó. Y no está en el reino de Dios, no está hoy. Y si no pone en orden su vida, no lo va a estar mañana tampoco. Entonces por eso dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y te da una lista de quiénes son los injustos. No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. Que los que eran injustos sean lavados. Sean lavados. Ya habéis sido santificados. Dios quiera que sí, que sean santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios quiera que sí, que sean justificados. Pero para ser lavados, santificados y justificados, tienen que ir a pedir perdón. No hay, la Biblia no da otra alternativa. Te dice, no, pero nosotros vamos a hacer una terapia psicológica con el pastor que es psicólogo. Está bien, haz lo que quieras. Pero si no das los pasos bíblicos, vas a tener un problema. Vas a seguir siendo un niño espiritual. Nunca vas a madurar espiritualmente. Y tu vida va a ser un calvario. Va a ser un desastre, porque es un desastre. Es una ciclotimia. Un día estás bien, al otro día estás mal. Y un día te peleas con tu mujer, al otro día acá, y el otro día estás desconforme, y al otro día criticas a los pastores, criticas a los hermanos, y no te gusta, no te va a terminar de gustar el pastor de la iglesia a la que te fuiste. Te voy a decir una cosa. El final de la historia es que tampoco te va a gustar el pastor de la iglesia a la que te fuiste. Lo voy a repetir. El final de la historia es que tampoco te va a gustar el pastor de la iglesia a la que te fuiste. Y vas a terminar yéndote, criticándolo a él, criticando a los hermanos y criticando a todo el ministerio. Ya algunos me están criticando a mí. Y nunca estuve con ellos ni hablé, pero ya algunos me están criticando a mí. ¿Por qué? El que se va mal de un lado, se va mal del otro. El que se va criticando a un pastor de una iglesia, se va criticando al pastor de la otra iglesia. Entonces algunos pastores están contentos porque todos los rebeldes se le vienen. ¿Ves? Se me vienen todos los rebeldes. Mirá, una iglesia de 100 miembros. 100 miembros. Todos rebeldes que se fueron de las otras iglesias, vinieron acá, porque acá sí que tenemos la verdad. Acá sí, amamos al pecador.
Así como se fue criticando al pastor y a los hermanos de la otra iglesia, se va a ir criticándote a vos y a los hermanos de la iglesia tuya. Si querés, vamos a una escribanía, ya mismo y te firmo esto ante escribano. Te lo digo delante de Dios. Más características de los cristianos espirituales. Filipenses 2, del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. ¿Por qué será que en toda la Biblia se habla de unanimidad? Y tenemos tantos hermanos que están enojados con otros hermanos. ¿Por qué será que la Biblia habla tanto de tener el mismo amor, sintiendo lo mismo? A ver, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda. Ya dijimos lo que era contienda, ¿se acuerda? Diferencias en conceptos, en teologías, en doctrinas, en palabras, porque esto no es así, es de más allá. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué dice? Completad mi gozo como apóstol, como fundador, como plantador. Completad mi gozo. ¿Cómo qué? Como apóstol, como fundador, como plantador, como pastor, como lo que quiera. Completad mi gozo. ¿Cómo tenés que completar mi gozo, pastor, que estás relacionado conmigo? Pastor, ahora le voy a hablar exclusivamente a los pastores que están relacionados ministerialmente conmigo. Pastores, líderes, servidores, pastores queridos que están relacionados directamente conmigo. Les voy a hablar a ustedes. Y les voy a decir, como dice esta palabra de Filipenses capítulo 2, completad mi gozo. Completad mi gozo. ¿De qué manera? Primero, sintiendo lo mismo. Segundo, teniendo un mismo amor. Tercero, unánimes, siendo unánimes. Cuarto, sintiendo una misma cosa. B, no hagáis nada por contienda o vanagloria. C, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. D, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. E, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Escuche. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Primero, siendo en forma de Dios. Segundo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse. Tercero, se despojó a sí mismo. Cuarto, tomando forma de siervo. Quinto, hecho semejante a los hombres. Sexto, estando en la condición de hombre, primero, se humilló a sí mismo. Segundo, se hizo obediente hasta la muerte. Y tercero, muerte de cruz. Segundo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Según a Timoteo 1:7, no tenemos espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de poder. Dios nos ha dado espíritu de amor. Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en el libro que ustedes tienen, el material de estudio,
ustedes tienen un cuadro comparativo. A continuación de esto que estamos diciendo, ustedes en su material de estudio tienen un cuadro comparativo. Cuadro comparativo entre espirituales, o sea, adultos en Cristo, y carnales, en la segunda columna, niños en Cristo. Espirituales, adultos en Cristo, carnales, niños en Cristo. Y todos los textos que hemos mencionado, que hemos estudiado en esta lección, los tienen ahí desdoblados. Por ejemplo, 1 Corintios 3, del 1 al 11, espiritual, capaz de alimentarse con vianda, alimento sólido. Carnal, incapacidad para alimentarse con alimento sólido, capaz de alimentarse solamente con leche. Espirituales, seguridad. Carnales, celos. Espirituales, paz. Carnales, contiendas. Espirituales, acuerdo. Carnales, disensiones. Espirituales, dependencia de Jesucristo como cabeza de la iglesia. Carnales, dependencia de hombres que se enseñorean de la iglesia. Yo soy de. Y el mismo análisis lo hacemos con Colosenses 1, del 9 al 14, que hemos estudiado. Espirituales, ser lleno de conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Carnales, ignorar la voluntad de Dios por falta de sabiduría e inteligencia espiritual. Espirituales, agradándole en todo. Carnales, desagradando al Señor. Espirituales, andando como es digno del Señor. Carnales, andando según los deseos engañosos del viejo hombre. Espirituales, llevando fruto en toda buena obra. Carnales, sin fruto para el reino de Dios. Entonces pregúntate, ¿qué fruto estás teniendo últimamente? ¿Qué fruto estás teniendo últimamente? Pastor, vamos a los pastores. ¿Cuántas personas y cuántas familias en tu congregación están siendo transformadas en su nueva vida? Transformadas a la imagen de Cristo, de acuerdo con las instrucciones de la Sagrada Escritura. ¿Cuántas personas, cuántas familias están siendo transformadas? ¿Cuántos cambios ves en tu iglesia? Porque si no ves cambios en la gente, ¿qué fruto estás llevando? ¿El fruto cuál es? Que vas todos los domingos a abrir la iglesia con la llave y que pasan el plumero por las sillas y que cantan y que vos dirigís ahí quién canta, quién no canta, que cantan y das una predicación, un mensaje. ¿Cuál es tu fruto, pastor? ¿Cuál es tu fruto? ¿Cómo te está multiplicando? ¿Cuál es tu fruto? Porque la visión del ministerio está muy clara. Es multiplicación y edificación de la iglesia. Es multiplicación y edificación. Y acá tengo los dos elementos para medir tu fruto, pastor. Para medir tu fruto. ¿Cómo te estás multiplicando? ¿Cómo te estás multiplicando? Hace 10 años que tenés 50 miembros. 10 años que tenés 50 miembros. ¿Cómo te estás multiplicando? Porque es multiplicación y edificación. Ah, no, pero hay mucha gente nueva. Está bien, si hace 10 años que tenés 50 miembros y hay mucha gente nueva, quiere decir que la misma cantidad de gente que entró se fue. La misma cantidad de gente que entró nueva, se fueron los viejos porque se cansaron de siempre lo mismo. Siempre el alimento inconsistente, nunca la palabra de Dios, nunca algo que los transforme, que los haga crecer, que los lleve a que sus vidas den en el blanco. ¿Cuál es tu fruto, pastor? ¿Cuál ha sido tu fruto en el último año? ¿Cuál ha sido tu fruto en los últimos 2 años? ¿Cuál ha sido tu fruto en los últimos 3 años? Pregúntatelo. Yo no sé quién me está mirando, pero te lo estoy preguntando para que te lo preguntes a vos mismo, porque un síntoma de espiritualidad es llevando fruto en toda buena obra, y un síntoma de carnalidad es sin fruto para el reino de Dios. De espiritualidad es creciendo en el conocimiento de Dios. De carnalidad es inmadurez y falta de conocimiento de Dios. De espiritualidad es fortalecidos con todo poder en la forma de la potencia de su gloria. De carnalidad es debilidad, falta de dominio propio, doble ánimo, desánimo, falta de constancia. De espiritualidad es obteniendo toda paciencia. De carnalidad es sin paciencia. De espiritualidad es obteniendo toda longanimidad. De carnalidad es sensación de derrota.
de pequeñez, de debilidad, de inconstancia de ánimo en las adversidades. De espirituales con gozo, dando gracias a Dios. De carnalidades con amargura y queja. De espiritualidades siendo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. De carnalidades no siendo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. También analizamos el pasaje de Filipenses, capítulo 2, del 1 al 11, donde decía que los espirituales, completad mi gozo sintiendo lo mismo, consolación en Cristo. Carnales, raíz de amargura. Consuelo de amor de los espirituales. Incapacidad para consolar. Es un carnal. A los espirituales, comunión del espíritu. A los carnales es individualismo y egocentrismo. Los espirituales, afecto entrañable. Carnales, falta de amor. Espirituales, misericordia. Carnales, falta de compasión. Espirituales, teniendo el mismo amor. Carnales, no amar. Espirituales, unánimes. Carnales, causando divisiones. Esos son carnales los que causan divisiones. Espirituales, sintiendo una misma cosa. Carnales, sentimientos contrarios entre los hermanos. Espirituales, no haciendo nada por contienda. Carnales, haciendo cosas con ánimo de pelear. Son carnales los que tienen ganas de discutir, ganas de pelear. Espirituales, no haciendo nada por vanagloria. Carnales, haciendo cosas para gloria propia. Espirituales, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Carnales, sin humildad, teniendo más alto concepto de sí que tienen que tener. Espirituales, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Carnales, egoísmo, falta de generosidad. Espirituales, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, se humilló a sí mismo. Carnales, altivez, soberbia. Espirituales, haciéndose obediente hasta la muerte. Carnales, desobediencia. Segunda Timoteo 1:7. Espirituales, espíritu de poder. Carnales, espíritu de cobardía. Espirituales, espíritu de amor. Carnales, espíritu de cobardía. Segunda Timoteo 1:7. Espirituales, espíritu de dominio propio. Carnales, espíritu de cobardía. En los tres casos, lo opuesto a poder, amor y dominio propio es cobardía. Gálatas 5:22 y 23. Espirituales, amor. Carnales, falta de amor. Espirituales, gozo. Carnales, falta de gozo. Espirituales, paz. Carnales, falta de paz. Espirituales, paciencia. Carnales, falta de paciencia. Espirituales, benignidad. Carnales, falta de benignidad. Espirituales, bondad. Carnales, falta de bondad. Espirituales, fe. Carnales, falta de fe. Espirituales, mansedumbre. Carnales, falta de mansedumbre. Pastor, vamos a hacer un paréntesis acá. Mansedumbre los espirituales. Los carnales, falta de mansedumbre. Te pregunto en primer lugar, vos, pastor, ¿tenés mansedumbre o falta de mansedumbre? ¿Tenés mansedumbre? O sea, ¿sos manso como Moisés o no sos manso? ¿Tenés mansedumbre o falta de mansedumbre? Pastor, sigo con vos. Con relación a los líderes. Líderes, ¿tienen mansedumbre o falta de mansedumbre? Servidores, ¿tienen mansedumbre o falta de mansedumbre? Miembros de la congregación, miembros del cuerpo de Cristo, porque te refería a los hermanos. En tu congregación, pastor, ¿hay mansedumbre o tenés hermanos con falta de mansedumbre? Templanza. Espirituales, templanza. Carnales, falta de templanza. Templanza, falta de templanza. Yo quiero decirles una cosa, el espíritu es diferente de la mente y de la carne. El espíritu es diferente de la mente y la carne. Somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. O sea, el espíritu es diferente de lo que es la mente y la carne. Con la mente no se puede ser espiritual. Con la mente no se puede ser espiritual. Pero sí con la mente se puede llegar a ser un buen carnal.
Lo voy a repetir y con esto voy a terminar. El espíritu es diferente de la mente y del cuerpo. Con la mente no se puede ser espiritual, pero sí con la mente se puede llegar a ser un buen carnal, un legalista de la iglesia y simular ser espiritual. Lo voy a repetir. Lo voy a repetir. El espíritu es diferente de la mente y del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Y les aseguro que con la mente no se puede llegar a ser espiritual. Con la mente no se puede ser espiritual. Pero sí con la mente se puede llegar a ser un muy buen carnal, un legalista de la iglesia y simular ser espiritual. Dios, Yahweh, nuestro Dios, a través de su Ruaj de santidad, de su Espíritu Santo, me haya iluminado a mí con toda humildad, mansedumbre, pedagogía didáctica, para haber transmitido su palabra, su santa palabra con fidelidad. Y que el Espíritu de Dios haya iluminado sus mentes y sus corazones para haber entendido la profundidad de las Escrituras en cuanto a la espiritualidad y la carnalidad. Porque muchos pastores pueden ser carnales, muchos líderes pueden ser carnales, muchos servidores pueden ser carnales, muchos miembros del cuerpo pueden ser carnales, como los de Corinto, como los de Corinto. Por eso yo anhelo con todo mi corazón que el Espíritu Santo haya tocado tus fibras más íntimas, todas las neuronas de tu cerebro, las fibras más íntimas de tu corazón, porque de esto depende el fruto. De esto depende el fruto. Un niño no puede engendrar, una niña no puede concebir, un adulto debe engendrar, un adulto, una mujer adulta debe concebir, tener fruto. Un bebé no puede tener fruto, no se puede multiplicar, un adulto se debe multiplicar. Por lo tanto, necesitamos en las iglesias, necesitamos en el ministerio verdaderos adultos espirituales para que se cumpla la visión del ministerio, la cual es dar formación bíblica. Se la voy a decir completo para que lo anote. Dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia de Dios. Dar formación bíblica para multiplicar y edificar la iglesia de Dios. Y finalmente, agradeciéndoles el año que hemos pasado juntos. Desde marzo hasta ahora hemos estado juntos compartiendo estas enseñanzas y ya desde hace 2 años y pico veníamos compartiendo reflexiones. Bueno, vamos a volver a las reflexiones. ¿Se acuerdan como hace 2 años y medio más o menos que vinimos dando reflexiones bíblicas? Entonces vamos a dar, como dice ahí su pantalla, reflexión bíblica semanal en vivo. Reflexión bíblica semanal en vivo a partir de la semana que viene. Ya hoy entramos en vacaciones, en receso de la Facultad Bíblica, hasta el 23 de marzo del año que viene. El 23 de marzo del año que viene es la primera clase de la Facultad Bíblica de este diplomado. Pero vamos a seguir juntos. Me han pedido, tantas personas me han hablado y me han pedido que sigamos juntos, que sigamos reflexionando, que sigamos aprendiendo sobre la palabra de Dios para el mejor ejercicio de nuestra función sacerdotal, de nuestro ministerio, el mejor funcionamiento de las iglesias. Por eso vamos a continuar a partir del lunes que viene a las 20 horas. Anoten, no a las 19, a las 20 horas, y se va a transmitir la reflexión por retorno.tv y también por horaciocorneli.com.
No más por la facultad bíblica, porque no son clases de la facultad. Entonces voy a usar el streaming mío, el de horaciocorneli.com, y el pastor Enzo va a seguir transmitiendo por Retorno TV. Ahora, los temas, mándeme un WhatsApp, mándeme un mail, un correo electrónico, póngale en el chat preguntas, temas que resulten de su interés, dudas que tengan con relación siempre a esto, a multiplicar y edificar la iglesia. Multiplicar y edificar el funcionamiento de la iglesia, cómo funcionar de la manera bíblica. Entonces, les dejo esta tarea para que usted me ayude dándome temas, y el lunes que viene a las 20 horas vamos a dar el primer tema. Vamos a dar el primer tema y bueno, y seguiremos con algún tema cortito cada lunes de acuerdo al pedido que nos hagan. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga el resplandecer su rostro sobre ustedes, los llene de bendiciones, los llene de paz, los proteja, los ilumine y los guíe. Amén.